El día de hoy vamos a conversar de la preparación física para la competencia en taekwondo. En este tema que es tan importante porque es algo que actualmente se está muy en boga en nosotros los competidores en taekwondo, ya que todo lo que es la preparación física, las formas de competencia, cómo y Sí, cuándo señor. realizar las Sí, cosas, señor. nos puede, nos puede manejar diferente la situación. Esto nos lleva a nosotros que en el taekwondo moderno las ciencias de los atletas cada vez son más complejas, son más rápidos, son más potentes, son más resistentes y con una gran capacidad de reacción. Detrás de cada combate exitoso existe un proceso de planificación de entrenamiento físico basado en principios físicos, principios científicos. Para profundizar este tema, estamos con nosotros el día de hoy con el maestro Humberto Martínez, que él amablemente nos decidió regalar un poco de su experiencia. El maestro es licenciado en Educación Física en la Universidad de Antioquia, especialista en entrenamiento deportivo, cinturón negro, octavo dan de taekwondo. Logros deportivos, porque también tiene unos logros deportivos importantes. Mejor deportista universitario en 1989, medalla de plata en Juegos Nacionales 1992 y 1996, subcampeón mundial de los Juegos World Master Games Torino 2013, medalla de bronce en Campeonato Mundial Hamadan Corea en la modalidad de rompimiento, entrenador de taekwondo de la Universidad de Antioquia desde 1999 a la fecha. Campeón como entrenador en los Juegos Nacionales Universitarios, Ascon Deportes 2001. A la fecha dichas justas se realizan cada año en diferentes regiones del país. Entrenador selección Antioquia y, y entrenador selección Antioquia Colombia, Juegos Mundiales Universitarios de FISU, Sí, Corea claro, no, 2017, China 2020. escuchando al profe, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí. No, escuchando la presentación del profe, no, pues muy, un gusto conocerlo y como se dice en el ciclismo, un palmarés muy, muy importante, ¿no? Me llama mucho la atención. De pronto para empezar con el profe y como la primera pregunta sería que desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado la preparación física dentro del taekwondo? Bueno, digamos que el taekwondo es una de las disciplinas desde que entró al ciclo olímpico que más cambios ha tenido. Sí, Eh, esa preparación física se empezó en una forma muy, digamos, muy artesanal, diría yo, pero cuando entra en el sistema electrónico hace que se empiece a participar de otra forma diferente y eso debido a que el sistema electrónico permite que las puntuaciones sean mucho más acertadas y no sean tan subjetivas antes de ese procedimiento. Y eso se dio a través de los Juegos Olímpicos, donde empezó a ser parte el taekwondo como deporte de exhibición y después ya como deporte dentro del ciclo olímpico. Sí, básicamente creo que ha sido mucho, mucho el cambio que se ha dado. Como usted explica, maestro, es unas cosas muy interesantes ver cómo el taekwondo ha evolucionado y ha cambiado en los últimos años. Es importante, sin duda, pues, que el nivel competitivo, especialmente en la evolución del reglamento y la tecnología y los sistemas de puntuación, esto ha generado muy buenas demandas físicas para los atletas. Esto significa que nosotros debemos estar siempre al tanto y alerta de todo lo que está sucediendo en la evolución de nuestro deporte. Por eso es importante que nosotros hagamos este tipo de Pues charlas. lo nuevo hace de que el entrenador empiece a estructurar un plan de entrenamiento más científico, ¿sí? Donde se tengan en cuenta todas las capacidades condicionales,
donde tengan en cuenta todas las capacidades cognitivas y empezar a hacer un trabajo interdisciplinario que nos permita poner a punto ese atleta. Cuando entra en esa parte científica, eso le da un volco total porque empezamos a lo que es a manejar diferentes cargas de entrenamiento, donde predomina básicamente lo que es el trabajo de la explosividad y la agilidad en el taekwondo moderno, ¿sí? Y empezamos con base en eso, empezamos a generar una cantidad de entrenamientos que nos permitan que ese atleta pueda llegar a punto a sus competencias principales, ¿sí? Donde la fuerza va a ser un factor muy determinante para poder obtener unos buenos logros. Completamente de acuerdo con usted, maestro. Definitivamente el trabajo de la fuerza hace algo muy especial. Damos como paso al compañero. Maestro, muy buenas tardes. Maestro, muy buenas tardes. Un placer estar acá con usted en este momento. Maestro, iba a hacerle entrando en la materia, desde el punto de vista del rendimiento deportivo, ¿cuál considera que son las principales capacidades físicas que se debe entrenar para tener el éxito en un combate en taekwondo? Bueno, las capacidades físicas, como tengo un retorno. ¿Cómo, profe? Aló. De pronto apagas el micrófono y tengo un retorno que no me escucha. Aló. Ahora sí. Sí, ahora sí estamos mejor. Sí. Debemos antiguamente el taekwondo era, su base fundamental era la resistencia, ¿sí? Su base fundamental. Hoy en día la base ahora sí principal... ¿Me escucha bien, profe? Sí, señor. Sí, señor. Hoy en día la base fundamental, yo no diría que solamente de nuestra disciplina, sino de todo el deporte en el mundo, es la fuerza. La fuerza es la que nos va a determinar cómo podemos llegar a lograr los objetivos que pretendemos alcanzar en el transcurso de los entrenamientos y cómo poner a punto el atleta para esa competencia. Entonces, dentro de esa fuerza, tenemos que tener muy en cuenta que para el taekwondo tenemos que tener una fuerza explosiva, sí, donde intervienen unos sistemas energéticos fosfogénicos, que es la parte aláctica del entrenamiento, porque el taekwondo está basado en una serie de patadas muy rápidas, pum, 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 de 1 a 5 o 6 segundos, ¿sí? Ese atleta tiene que estar muy bien preparado, tener una buena potencia para poder patear rápido y ser muy explosivo. Y ese trabajo lo hacemos con base en trabajos de intervalos, trabajos de saltos, multisaltos, trabajos de pateo en velocidades muy cortas, repetitivas, con una recuperación completa del atleta para que pueda mejorar. O sea, nunca buscamos que el atleta se fatigue en el entrenamiento cuando lo va a tener a punto para la competencia, ¿sí? Sino que por el contrario, el atleta tenga una capacidad de reacción muy, muy rápida para poder marcar esos puntos. Otra fase que hay que entrenar es la fase glucolítica, ¿sí? o la fase anaeróbica láctica, que normalmente se dan entre 15 a 90 segundos podría ser, ¿sí? Y eso es la que nos va a ayudar a que no solamente el atleta patee rápido, sino que va a haber muchos encuentros consecutivos y que pueda acumular y mantener ese ácido láctico que se le va a subir para que él no pierda, para que él, a medida que vaya pateando, vaya perdiendo su capacidad de reacción. Entonces, si mejora esa capacidad de glucolítica,
le voy a mejorar su capacidad de mantener su ácido láctico menos alto. Y la otra parte, la parte aeróbica o la parte oxidativa, que esa normalmente la trabajamos en la fase temprana de la iniciación del proceso que voy a seguir, en la parte preparatoria. Entonces es ahí donde es como la estructura, la base de lo que va a tener el atleta para poder llegar a su rendimiento. ¿Por qué? Porque este deporte de nosotros no es un deporte que hoy, como el boxeo, que hoy hago una pelea, descanso 2, 3 días para la segunda pelea. No, si hablamos de élite a nivel de campeonatos del mundo, un atleta va a un campeonato del mundo y puede tener la opción entre 6 a 7 combates en el mismo día. Entonces, su capacidad básica de aeróbica oxidativa tiene que estar muy alta para aguantar ese proceso, ¿sí? Y sin desmeritar las otras, la capacidad anaeróbica láctica y la capacidad anaeróbica lactasa. Sí, básicamente es por ahí donde debemos de trabajar. Profe, muy buenas tardes. ¿Qué más? Muchas gracias. Profe, además de la resistencia, el taekwondo requiere una gran capacidad de ejecución técnica a alta velocidad. ¿Qué importancia tiene la velocidad de reacción y la potencia de las piernas en el rendimiento competitivo? La importancia es demasiado diría yo, porque es la que nos va a permitir marcar la diferencia entre lo que es un atleta principiante y un atleta de élite. Es decir, fútbol jugamos todos, pero ¿quiénes son los que mayor rendimiento tienen? Son aquellos los que tienen mayor capacidad neuronal de solucionar esa situación. Entonces usted va a un campeonato del mundo y dice, hacen la misma técnica deportiva, una bandal chagi, una kichagi, un mondolio chagi. Sí, usted lo hace, ve que hacen esa actividad, pero lo compara con lo que usted hace y dice, yo también hago lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos lo hacen 1000 veces más rápido que nosotros y su capacidad neuronal está más amplia y tienen muy buen timing de cómo ejecutar ese movimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que marca la diferencia, no la marca que están haciendo una patada rara, no, las patadas las conocemos todos y las sabemos todos. Ellos la ejecutan con mayor precisión, ¿sí? Y un mayor enfoque. Y eso se consigue no solamente entrenando las capacidades condicionales, haciendo énfasis en la potencia, en la velocidad de reacción y todo ese cuento, sino que el atleta tiene, para pensar en un atleta de élite que pueda llegar lejos, tiene que tener mucho volumen de combate. Cuando digo volumen de combate es que el atleta sume combates internos dentro del club, sume combates a nivel nacional, sume combates a nivel internacional. Cuando un atleta sale a nivel internacional, el mundo se le abre. Si es la primera vez y cada vez que va a salir es una experiencia muy diferente. Entonces, ¿quiénes van a tener mayor dominancia o mayor posibilidades de ser campeones del mundo? Los que más recorridos hagan a nivel internacional. Sí, porque van teniendo un acervo motor mucho más amplio. Sí, maestro, completamente de acuerdo con usted, con este acervo motor que debemos tener mucho más amplio y garantizando que esto sea pues lo mejor posible para el competidor y tener mayores recursos en su pateo y en su trabajo en la competencia y en sus armas para poder meternos a competir. Es importante y queríamos saber también cómo organiza usted el entrenamiento de los competidores, pues cómo llegamos a esa fase final de la competencia y cómo usted la va manejando poco a poco y es como el número de repeticiones, todas estas cositas que para nosotros es fundamental e importante saber y comprender en nuestro entrenamiento. No, totalmente de acuerdo. Mientras mayor sinapsis de movimientos
mientras mayor sinapsis tenga el cerebro de reclutar diferentes series de técnicas, mayor va a ser la capacidad de resolver el atleta en una solución de un problema dentro de la competencia. Entonces, nosotros estamos enseñados o venimos con una teoría a veces muy errónea de que hacer 1000 patadas de una misma técnica es mejorar la técnica, y no podemos basarnos en eso. O sea, la ciencia nos ha demostrado que cuando el atleta comete su primer error, hay que suspender el ejercicio y darle la pausa, que se recupere y que todo ese tipo de cosas. ¿Cuándo le meto yo ese volumen de un porcentaje alto de patadas? Pues en la etapa preparatoria general, donde tengo la posibilidad de armar ese bloque estructural para que el atleta, cuando llegue a la fase específica, empieza a seleccionar los sistemas con los cuales voy a entrenarlo. O sea, a mayor cercanía a la competencia, el punto de foco o de implementos que voy a utilizar son más puntuales y más precisos. En una etapa general en taekwondo, yo puedo poner a patear al atleta a un samba. Un samba es un saco, lo que tienen los gimnasios de boxeo, sí. Pero en la etapa precompetitiva ya ese samba no me sirve porque es muy voluminoso, y el contrincante es una persona que se mueve, que es un objeto que se está moviendo y que tiene las mismas intenciones que usted va a llevar. Entonces ya implemento otro tipo de aparato, otro tipo de implemento que me permita, que es el PAO, que es una estructura más pequeña donde puedo focalizar más las patadas. Y cuando estoy cerca a la competencia, pues ya implemento lo que es la parte del Palchagui, un implemento pequeño que es más de foco, más de cercanía, buscando lo más parecido a la competencia del atleta. Entonces, profe, sí, usted tiene la razón, eso ya está mandado a recoger. A veces creemos que hacer 1000 gestos técnicos de una cosa, lo que estamos es dañando precisamente eso. Y mucho más, yo me atrevería a decir que es muy crítico cuando le ponemos mucho volumen de trabajo a un atleta, porque nuestro deporte es un deporte muy acíclico y es un deporte, como lo decía ahora, de consumir el ATP que tengo en el músculo de la forma más rápida. Y si le meto mucho volumen de carga, voy a convertir esas fibras rojas que tengo en fibras lentas, sí, lo vuelvo muy lento, muy lento. Y el trabajo de pesas hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo bastante. Para mí es muy importante trabajar después de que se le haga un RM al atleta, sabemos que la fuerza depende mucho del estado de ánimo del atleta. O sea, hoy amaneció fuerte y puede movilizar más peso que lo que movilizaba ayer, pero de todas maneras es bueno tener un control y hacerle un RM al atleta. Si el RM del atleta es de 100 kilos, pues entonces trabajar con base en ese RM un promedio del 30 al 40% máximo de gestos muy explosivos en la fase concéntrica, ¿sí? Y en la base excéntrica movimientos muy lentos, eso con el fin de reclutar mayor la fuerza, ¿sí? O sea, que mi movimiento de poner algo en el bíceps, el concéntrico, sí, muy rápido, pero el movimiento excéntrico sea muy lento, y ese me va a permitir a mí que haya una buena interacción intramuscular para el rendimiento, sin dejar de lado pues, lo que es la parte de la flexibilidad, que es un componente importantísimo para nosotros, pero no una flexibilidad estática, sino una flexibilidad dinámica, ¿sí? Que nos permite llegar a una altura lo suficiente para marcar el punto, pero que sea explosiva, básicamente lo que buscamos. Profe, ya pasando un poquito como al entrenamiento práctico, como que uno de los aspectos más determinantes en el taekwondo es la potencia de las técnicas de pateo, ¿no? Entonces quisiera saber un poco qué métodos de entrenamiento recomienda para desarrollar la fuerza y la potencia en los taekwondistas, ¿no?
Bueno, métodos son muchos, hay muchos tipos de métodos, pero lo primero que hay que hacer es proteger, fortalecer la base del core, es fundamental. Antes de que usted le empiece a meter fuerza a cualquier deportista en cualquier disciplina, en cualquiera, sí. Si usted se hace una carga hacia un atleta sin tener un core fortalecido, ese muchachito no te va a responder bien. Entonces, hacer mucho énfasis en esa parte del core, trabajando pues con no solamente en la parte frontal, sino oblicuos, por la parte de los paravertebrales y toda la zona lumbar, que permita que esa estructura esté muy bien. Una vez que tengamos esa estructura bien definida, pues ya sí empiezo a pensar en meterle cargas de trabajo, ¿sí? Que nos permitan tener una buena base. Como decía, cuando el atleta sepa manejar una barra, hacer una sentadilla profunda, hacer un press de banca, sí, que son los elementos básicos para cualquier disciplina deportiva de cómo trabajar la fuerza, y hacer un arranque que es un movimiento muy coordinativo y que sirve para todos los deportes. Ahí sí puedo pensar en cómo incluir la parte de la fuerza dentro del entrenamiento. Decía que para mí, para los deportes, la fuerza es el factor fundamental. En el taekwondo tengo que tener en cuenta la parte de estructura de lo que son la capacidad de resistencia, la velocidad, pero cómo manejar esa velocidad, sí. No en velocidades prolongadas, porque automáticamente el lactato se me consume inmediatamente. Entonces, no, debe tener el micrófono. Sí. Sí, señor. Sí. ¿Me escucha? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Otro. ¿Sí me escucha, profe? ¿Sí me escucha? Qué pena, mi profe. Bueno, otro componente importante es la resistencia específica de combates, ya que, digamos, en los atletas se debe mantener la intensidad durante todos los asaltos, que ahí, ¿cómo se puede entrenar la resistencia física sin afectar la calidad técnica del deportista? Ok. Lo primero que tenemos que saber cuando estoy trabajando este tipo de capacidades es que cuando estoy trabajando lo que es velocidad, cuando estoy trabajando lo que es resistencia, cuando es lo que estoy trabajando tolerancia a la resistencia o tolerancia a la fuerza o a la velocidad. Tenemos que tener en cuenta que lo que nos va a determinar esos parámetros es el tiempo de pausa que yo le voy a dar de recuperación al atleta, ¿sí? Si yo creo que voy a hacer velocidad en un minuto, que patee en un minuto, lo más que pueda, yo no estoy haciendo velocidad, ¿sí? Estoy haciendo una tolerancia a la velocidad, podría ser. Si paso más de un minuto sin darle la recuperación necesaria, pues ya afectaría a otro sistema diferente. Entonces, es fundamental. ¿Quién me va a determinar a mí qué es lo que estoy trabajando? Si estoy trabajando velocidad, fuerza o resistencia, lo que me va a determinar es la pausa de descanso que tiene el atleta. A mayor rapidez que haga la ejecución de los movimientos, que es lo que más nos interesa a nosotros en esta disciplina, mayor tiempo de recuperación le doy al atleta. Se considera que un atleta de élite, ¿sí? No es a cuántas pulsaciones me sube en la ejecución de la técnica, sino la capacidad que tiene él de bajar esas pulsaciones en el menor tiempo posible, ¿sí? Consideramos que un atleta bueno en cualquier disciplina, que sean deportes asíclicos, deportes de choque,
a los 3 minutos ese atleta debe estar bien descansado, sus pulsaciones deben estar muy bajas. ¿Qué pasa con el deporte de combate? En casi todos, ¿sí? Que son deportes con pausas interrumpidas. O sea, tú haces combate en el caso de taekwondo, dos minutos de combate y solamente tienes un minuto para bajar esas pulsaciones y buscar que ese sistema energético vaya reclutando más lo que es el ATP para poder exigirlo en la próxima fatiga. Por eso es importante entre cada combate, cómo recuperar ese atleta, ¿sí? Suministrarle muchos energéticos, suministrarles cosas que él recupere esa fase fosfogénica para que pueda rendir en el próximo combate que va a realizar durante ese mismo día. Entonces, si tengo en cuenta la pausa de descanso, nunca voy a dañar la técnica del trabajo que voy a hacer, ¿sí? O sea que la técnica va ligada de acuerdo a lo que el atleta manifieste en la ejecución. Cuando el atleta, si lo pongo a hacer un número de repeticiones y veo que no sube la pierna, que la tercera repetición la baja, entonces no sigo. Tengo que buscar otra forma de cómo entrenar, que descanse. ¿Y qué me determina a mí? Pues que pueda hacer eso, realizar lo que es el test de salto vertical, un CMJ. No todos tenemos ese tipo de aparato para medirlo en la plataforma, pero es un detector que nos permite mirar cómo está fatigado el atleta. Y otra cosa es que el entrenador con el tiempo va conociendo a sus atletas, se va dando cuenta de que dice, hoy que te queríamos hacer esto, no vamos a hacer esto, vamos a hacer otra cosa. Eso es muy importante y tener en cuenta también el sentir del atleta. Hay atletas que son muy juiciosos y te dicen, estoy muy cansado, no dormí bien, me falta esto, entonces debemos de cambiar porque si no, la supercompensación no nos va a dar. Profe, nosotros también sabemos que la movilidad y la flexibilidad son fundamentales para la ejecución de técnicas de altura y para la prevención de lesiones, ¿cierto? Profe, ¿cómo debería integrarse el trabajo de flexibilidad dentro del programa de entrenamiento? Gracias. Bien, nosotros manejamos la flexibilidad en 3 momentos, ¿sí? Una flexibilidad dinámica, que normalmente la hacemos al principio del entrenamiento para activar el músculo con decirle que se va a preparar para algo, ¿sí? Después, posteriormente, entre la fase principal, hacemos una flexibilidad de FNP, ¿sí? Que con ayuda de compañeros, que permita tener una mayor elongación de la pierna, un mayor alcance. Y al final hacemos una flexibilidad estática, sí, pero no una flexibilidad estática que supere más de 50, 60 segundos, preferiblemente unos 30 segundos, porque cuando yo hago una flexibilidad estática, estoy perdiendo la contracción de ese músculo. Esa flexibilidad es muy buena para los gimnastas, pero nosotros no necesitamos ese tipo de flexibilidad. Necesitamos que el pelado sea flexible, que su patada, que su recorrido vaya y vuelva lo más rápido posible, como un resorte. Entonces, es la forma más indicada con la que hemos venido trabajando y nos ha dado resultado. O sea, buscando de que nuestro deporte es muy explosivo, entonces tenemos que buscar que el atleta tenga esa estructura. A veces la flexibilidad estática no tiene tanta amplitud articular, pero tienen muy buena flexibilidad a nivel de potencia, que personas bajitas son capaces de llegar a alcanzar a tocar, marcar punto a la cabeza, y usted los pone en una parte de hacer un estiramiento y no son buenos, pero tienen un reclutamiento de esa parte de explosividad muy desarrollado. Entonces nos permite mejorar. Maestro, pues como vemos, la planificación
y la preparación física no, pues no se puede trabajar de forma aislada, debe integrarse pues en el entrenamiento técnico y táctico, es algo que pues se debe hacer constantemente y ya y esto nos da pie como para llevarnos a la planificación del entrenamiento deportivo, pues saber cómo se debería estructurar la preparación física a lo largo de una temporada competitiva del taekwondo, como sabiendo qué métodos o técnicas o qué planificación se debe utilizar para que nos vaya bien en la competencia y el competidor llegue a un punto óptimo y de mejores condiciones para afrontar y ver cómo puede llegar a un estado alto de su entrenamiento. Este plan, ¿cómo lo ve usted el día de hoy? ¿O cuáles son los más utilizados? ¿O se puede utilizar para que estos lleguemos a punto y, como digo yo, y llegar a un punto alto en el competidor? Bueno, en la parte de entrenamiento deportivo ha avanzado mucho, pues, y ahí, hoy por ahí tenemos métodos de preparación, de estructuración de planes de entrenamiento diferentes, ¿sí? Aquí lo importante no es tanto el plan, sino qué puedo hacer yo con ese plan o con esa base que tengo para llevar el atleta a la competencia principal. Primero el taekwondo tenía una o dos competencias en el año nomás, entonces era muy fácil y se hacía un método de preparación tradicional, preparación general, preparación especial y preparación específica, ¿sí? Ya hoy en día el taekwondo tiene muchas competencias durante el año y ustedes qué estructura cuál le va a apuntar. El método más utilizado es, podríamos decir, por bloques o por ATRs, ¿sí? Acumulación, transformación, realización. Son los que yo más utilizo porque normalmente uno va conociendo el atleta y va estructurando, viene con una carga predeterminada y ya puedo meterle más técnica a esto, dejar de un lado la parte física y centrarme más en la parte específica del pateo, o sea, la parte técnica. Y es lo que más se utiliza pues dentro del taekwondo. También hay un sistema moderno que lo maneja el profe Carlos Agudelo, que es por modelamientos, que está mandando la parada ahora, ¿sí? Donde se tiene en cuenta la importancia de eso, se tiene en cuenta la asignación de tareas específicas a los atletas. Entonces usted va descubriendo que el atleta tiene deficiencias en un gesto técnico, por decir algo, la twitch chagi, una patada de trasera. Entonces usted le asigna tareas, cómo realizarlos, y a veces los entrenamientos, en una sesión de entrenamientos, hay más énfasis en tareas específicas, individualizadas, que en aplicar los procedimientos del entrenamiento como tal. Bueno, dentro de esa estructura del trabajo con los atletas es muy importante tener en cuenta la caracterización de ese deportista, o sea, la individualización del entrenamiento, la especificidad del entrenamiento. Sí, tener en cuenta que no todos hacen lo mismo y como son categorías diferentes de peso, no siempre se puede aplicar la misma carga para todos. Sí, eso es muy importante, eso nos va a determinar que el atleta pueda llegar a punto en óptimas condiciones. Listo, profe, pues ahí escuchando al profe, si quisiera o quisiera preguntarle de pronto cuáles son los errores más comunes que cometen los entrenadores al planificar sus sesiones físicas, ¿no? Todos cometemos errores. Yo creo que lo bonito de esto es que aprendemos a medida que hacemos ensayos de error, sí. Es triste decirlo, pero la idea
es no cometerlos, pero no conozco el primer entrenador que haya dicho, yo hacía esto y cómo no lesioné a este atleta. Y no creo pues que un buen entrenador siempre se ha equivocado en su estructura de cómo, Sí, claro, sí, no, cómo realizar ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que, que a ese atleta se le asignen cargas de trabajo que él las pueda manejar. Eh, digamos, no es lo mismo plantear un volumen alto de trabajo pensando en que eso es lo que le va a mejorar el atleta y creemos que la cantidad de tiempo de la sesión de entrenamiento es la que va a determinar la calidad del rendimiento. Entonces, estructurar pequeñas cargas muy genéricas que permitan que el atleta las pueda asimilar rápido y él sea consciente para qué las está trabajando. Eso es muy importante. Otro de los errores que cometemos los entrenadores es que a veces miramos modelos de afuera y si al profe Edwin le dio el resultado y tiene un campeón mundial con un método de entrenamiento, entonces coger, estructurar ese método de entrenamiento y aplicarlo aquí. No, es a lo que hablaba ahorita, individualizar el trabajo es muy importante. Ese es un error muy común, que si con esto ganó fulanito, con este voy a ganar yo. No, hay que sentarse uno con el atleta, decirle, bueno, ¿cuáles son sus objetivos? Porque a veces uno cree que él quiere ser el campeón nacional, pero o no quiere realmente eso. Entonces, que los dos hablen el mismo lenguaje es lo primero que hay que hacer con el atleta. Y una vez que el atleta esté consciente de eso, de hasta dónde quiere llegar, pues empezar a estructurar el entrenamiento. Otro error es hacer mucho énfasis en la parte general del atleta, en la parte de preparación física general, en la parte de desarrollo de la resistencia. Son como los errores más comunes. Entonces, para nosotros, no siempre más es mejor. Sí, a veces menos nos puede dar más. Sí, profe. Profe, durante las competencias también es importante la recuperación. ¿Qué estrategias de recuperación considera fundamentales para mantener el rendimiento durante torneos o ciclos competitivos? Gracias, profe. La recuperación en nuestro deporte es muy importante, más que la preparación. Sí, porque podemos ganar el primer combate, pero él va a tener 4 o 5 combates más. Lo primero que hay que hacer es darle una movilidad a ese atleta cuando salga de 1 a 2 minutos, que se mueva, haga trabajitos de estiramiento, ¿sí? Después rehidratarlo con energizantes, muy fundamental. Hay que acostumbrar al atleta, porque hay algunos atletas que no les gusta consumir nada durante la competencia. Es bueno enseñarles que consuman algún energizante que nos permitan mejorar el ATP para el próximo combate. Y dependiendo del tiempo que tenga entre ese primer combate o entre un combate y el otro, después de eso, dejarlo que descanse, ¿sí? Que descanse, que no se concentre en otra actividad, sino que se concentre en bajar el número de pulsación, recuperar toda la parte energética para que pueda salir muy concentrado al combate siguiente, ¿sí? Entonces, y faltando unos 3 a 4 minutos, el atleta normalmente se conoce y él se levanta y empieza a calentar para ese siguiente combate. Entonces, fundamental la hidratación en los energizantes, la parte de ponerle hielo, porque hay muchas contusiones en el combate, ayudarle con esa parte de bioterapia para que mejore y pueda salir con mejores condiciones. Sí, profe. Está muy buena la charla y todo. Lástima que es poco tiempo, pero para aquí finalmente, para
¿qué consejo le daría usted a los entrenadores de atletas que deseen mejorar su rendimiento deportivo? Pues yo diría que el mayor consejo que se puede dar ahí para uno poder mejorar es entrenar la parte de la inteligencia del movimiento de los adversarios. Es muy importante, sí, que el atleta sea muy inteligente en la capacidad de reacción. Eso es lo que nos va a determinar que ese atleta pueda ganar, sí. O sea, todos entrenamos la técnica, la táctica, la parte física, las capacidades condicionales. Entonces, buscar los timing o los tiempos precisos de reacción, de cómo llegar a anticipar ese movimiento. Entonces, la parte mental es muy fundamental y eso lo hago con trabajos de reacciones, con poquitos, de moviéndome, trabajarlo también sobre la fatiga para que él sepa solucionar problemas dentro de la fatiga, sí, porque no siempre, si usted lo pone en la fase natural, él es muy rápido, pero cuando está en un tercer combate, su gimnasia neural no va a ser igual. Entonces, es bueno trabajarlo sobre la fatiga. Entonces, es mejorar como la inteligencia del movimiento, diría yo, y, y valorar lo que el atleta hace. O sea, no todos llegan al mismo tiempo con las mismas condiciones. Y a veces cometemos los errores de decirle a los atletas de que usted es muy bueno, usted es un campeón, usted es el mejor, y usted va a ver, y ese chico no ha ganado nada. A la gente hay que aterrizarla, ese es el error que estamos cometiendo los entrenadores hoy en día. Es que usted va a ser campeón, usted tiene una proyección de ser muy bueno, pero ahorita no sos nada. Si entrenas, vamos a llegar lejos, pero no sos un campeón, no hemos ganado nada. Sí, es muy importante ubicar ese atleta. Entonces nos estamos llenando de muchas ínfulas de que soy muy bueno, de que soy necesario, y ese tipo de cosas. Entonces no, aterrizar el atleta realmente donde es. Sí, tienes condiciones, capacidades, puedes llegar, pero hay que entrenar, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer eso. Y eso implica un sacrificio muy grande y ser disciplinado. La disciplina realmente vence todo. Sí, profe. Lo que decía el profe es muy cierto que uno a veces, digamos, le dice a un atleta que, uy, que usted es un campeón, que usted es esto, entonces él ya se cree más que los demás y baja el rendimiento, ya se cree más que los demás, entonces sí, lo que está diciendo el profe es un punto muy clave para eso, para, para aterrizar como tal a los atletas. Sí, usted es bueno, pero le falta, o sí me entiende, ser así como equitativo, pero nunca darles que son más, así lo sean, como para que ellos vean que esforzarse más cada vez. Y otra cosa importante que se me olvidó ahí, a veces nosotros, los entrenadores, podemos frustrar a los atletas. Sí, decir, no, bueno, usted no sirve para esto, no, ¿a qué vino? Vaya para la casa. Y eso es matar a un atleta de entrada. Porque un atleta llega a entrenar con vos y deposita en vos un grado de confianza y él cree que usted lo va a sacar adelante. Entonces hay que decirle al atleta de que sí, Claro. tenés condiciones, no tenés, pero vamos a mejorar. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Llegar hasta dónde? Hasta aquí. Vamos a intentar hasta dónde vamos a llegar, pero podemos darle. Pero eso de que usted no sirve, váyase, que es que no, pero a veces es importante también ubicarlo en decirles, estás ensayando, de acuerdo a, mire el biotipo de los atletas de esta disciplina. Sí, uno puede tener un tecondista de 1,55, ni en la mínima categoría que es menos 54 kilos. Un tecondista promedio en esa categoría que es la más baja de peso, está pesando entre 1,70 a 1,80 y es la primera categoría. Entonces, no solamente, yo siempre he dicho que todos los deportes hay que compararlos con el fútbol, que es el deporte más avanzado que hay y a lo que más le invierten. Y usted en el fútbol, no es muy raro que vea defensas centrales de 1,65. Todos miden 1,90 para arriba. Entonces es importante, y más que en el taekwondo, en nuestra disciplina
los puntos de mayor valor son los puntos que se dan en la parte de la cabeza. Entonces es muy complicado que un atleta de baja talla pueda llegar a marcar puntos arriba. Sí, él puede marcar abajo, sí, claro que sí, pero mientras que marca uno abajo, el otro te marca uno arriba, ya te está sacando 2 puntos de diferencia, como mínimo. Sí, entonces es muy complicado. También esa realidad hay que decirle al atleta, pero decírsela de una forma que él tome conciencia de eso. No, ¿cuántos Maradonas hay? Uno. ¿Cuántos Messi hubo? Uno. Sí, hay un Messi, pero no todos pueden ser Messi. Sí, entonces es importante, sí, que el atleta se ubique en lo que quiere. Ya para, ya para finalizar, solo nos queda darle las gracias al maestro Humberto, pues, y ahí, como digo yo, agradecerle por este tiempo tan valioso que nos regaló y sacó, porque conozco y sé que es una persona muy ocupada, que mantiene muy con múltiples tareas y que puede que no teníamos como el tiempito para poder hablar con él y gracias. Solo nos queda decirle muchas gracias, maestro, por tan buena exposición. No, con mucho gusto. A uno lo que le apasiona siempre le saca el tiempo. Esto me gusta, usted sabe que esto me Sí, gusta, claro. entonces ahí estamos, ¿no? A la orden por acá y espero que haya llenado las expectativas que ustedes querían frente a lo que iban a hacer. No sé si realmente si era la persona indicada o no, pero bueno, muchas gracias a ustedes Sí, por la invitación claro. y por aquí a la No, orden. sí, profe, Trata la vida de aprender de todos. sí, maestro, Claro que sí. muchísimas gracias. No, a ustedes muchachos Claro, Antes, profe. por no, la disculpa, invitación.